A quien nos acompaña en este viernes particular, es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, En un contexto con buenas y malas, ¿no? Los últimos números del observatorio dieron buenas noticias en lo que tiene que ver con cierto tipo de delitos. No fue así lo que tiene que ver con homicidios. Y bueno, y obviamente en la tensión del juego político entre oficialismo y oposición, militantes y votantes de un partido y de otro, estamos en un momento en el que, bueno, todavía no... Es pronto para muchas cosas, ¿no? Para hablar de tendencias a la baja, para hablar de tendencias a la suba. Entonces, nos gustaría su opinión sobre el estado de situación actual, a 2 años de gobierno y, bueno, además con el referéndum en el medio, ¿no? Sí, bueno, un viernes particular además para todos, así que un saludo para todos. Un viernes para los católicos muy particular, para el resto estamos en familia, fin de semana muy largo, mucha gente que debe estar comprando en otros lados que no sea de Uruguay, por la discusión de ustedes. Poco tenemos que ver en el Ministerio del Interior. No sé, si Marguerite me quiso meter en el medio de algo. ¿Vos por qué evocaste el Ministerio del Interior hablando de los bagallos? Ponemos el sello. Yo porque lo vi a él y dije, Sí. es la autoridad. Es el representante de la autoridad. Y la autoridad no puede quedar en manos solo de la Dirección de Aduanas. Supongo que la autoridad también es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Por eso involucro al Ministerio del Interior. Entonces, me parece Capaz que no es para la Dirección de Convivencia Ciudadana, pero sí es para las políticas de frontera, sí. La policía es muy importante. No se enoje que es un viernes. No, pero la policía es muy importante. No, la policía no hay represión del contrabando por parte de la policía. Está el Ministerio de Economía, está el Ministerio del Interior. Ah, correcto. Estamos todos. Entonces me está dando la razón. Sin duda. Gracias. Lo que le quería decir... No, siempre no, pero me la acaba de dar. Encima es un amigo, imagínese Sí. si fuese lo contrario. Yo creo que uno debe sentirse muy orgulloso de algunas cosas cuando se dan, porque nosotros las pedíamos. Nosotros les pedíamos en los 15 años anteriores, cuando éramos oposición, pedíamos transparencia de los números. Denos los datos, no importa los datos como son. Siempre los datos es bueno darlos. Porque el debate sobre seguridad, cuando los datos los da el Estado, es mucho más sencillo. Si son buenos, malos o regulares, no importa, porque los datos no son políticos. Los datos son técnicos y son de la policía y el trabajo policial. Bueno, de hecho son las mismas autoridades del Observatorio de Criminalidad antes y ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, para nosotros primero que decir que vamos a dar trimestralmente los datos, darlos trimestralmente, es importante porque lo que nosotros queremos decir que quede permanentemente que el Observatorio de Criminalidad es como estadística y censo. Es como poner en tela de juicio cuántos uruguayos somos cada vez que hay un censo. A nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque son técnicos. Entonces, las personas que dan, somos 3 millones no sé cuántos. Yo no digo hay 30 más o 17 menos porque estoy convencido que hicieron más de la cuenta. El observatorio es igual. Son profesionales que desde el punto de vista metodológico, científico, que fueron el mismo que estaba con el Frente Amplio, continúa ahora, y debe de ser así porque es algo profesional, le entrega al equipo político y al equipo policial los números. Y son los números que dan. Entonces, eso es lo más importante que yo quiero destacar y celebrar. Clarísimo, pero después viene la interpretación de esos números de un lado y del otro, ¿no? ¿Qué es lo que se dio? Se dio de que en los distintos delitos hay movimientos. Se habla del homicidio, que lo tratamos ahora, pasamos de 72 a 96 homicidios, tomando el trimestre, que es un aumento, en este caso, del 33,3%, comparando con nosotros mismos. Podemos compararnos con otros años, que han sido récord. Comparando con nosotros mismos, pasamos del 72 a 96. En el año 20, que también era nuestro, aun cuando 2 meses del Frente Amplio, había sido 101. Y en el 2018 había sido el récord. Pero de todas maneras, hubo un incremento de homicidios. Es muy bueno aclarar que, comparando 2 años contra 2 años, seguimos con 163 homicidios menos, ¿no? Entonces, este es un trimestre, son 3 meses, de una foto que normalmente se tiende a analizar el año entero, año contra año. Veremos cómo son las 4 fotos. Hay un trimestre, después veremos los otros 3 y veremos año concluido qué es lo que sucedió. Hay una disminución de un delito que para nosotros es muy importante, que es el delito de rapiña, de 6,3%,
que si comparamos como lo recibimos, porque no es compararnos solamente contra nosotros mismos, es, bueno, cómo recibiste esto y cómo estás entregando. Y esa es la evaluación en los años. Nosotros contra lo que recibimos del año 19, y porque ahí ingresa también otro tema que siempre va a estar arriba de la mesa, es la pandemia. Bueno, ¿había pandemia o no había pandemia? ¿Los números eran buenos por la pandemia o son malos por la pandemia? Bueno, en el 22 no hubo pandemia y en el 19 no hubo pandemia y tenemos 2.000 rapiñas menos, 2.100, lo cual es un 6,3% menos. O sea, hay 2.100 personas menos, comerciantes, trabajadores, el kiosquero, el que maneja un ómnibus, el taxista, que repartidores, que tuvieron posibilidad de que los maten, porque la rapiña es eso, en definitiva. Por eso se da un hecho que es el dato más importante para mí, por lo menos, que fue el número más pequeño de personas que murieron, solamente 4, derivados de hurtos y rapiñas, como homicidios, que fueron 16 en el año 2015, fueron variando, en el 19 fueron 14, en el 20 fueron 9, después 7 y ahora 4. Y ahí está la presencia de la policía en el piquete, parando el auto, parando la moto. Bien. Tenemos en comparación... Espere, ¿me permite sí, una cosa, González? Porque diga. Esa lectura está bien, es válida. Ahora, también recuerdo que cuando en administraciones anteriores se explicaba el número de homicidios por ajustes de cuentas, desde la oposición, hoy gobierno, se hablaba de, caramba, todas las muertes valen lo mismo, o sea, hay que verlo desde esa perspectiva. Victoria, comparto plenamente, ojo, mismo, ¿no? comparto plenamente contigo. Estoy diciendo que de rapiñas, derivado de rapiñas, los homicidios fueron muy pocos. No estoy diciendo que al resto de los homicidios no sean atendibles o importantes. No, o pregunto otra cosa. ¿Cómo se luce la presencia policial en ese tipo de delitos? ¿Y por qué no está la presencia policial para ese otro altísimo porcentaje de homicidios? Pero déjame aclarar una cosa porque me gusta que quede claro. Sí. Nosotros no ponemos excusas. Hay más homicidios, están los datos, los publicamos nosotros, los decimos nosotros, y no decimos esto es por tal razón y punto. Porque tampoco es tan fácil decir es por esto. Que hay pelea entre bandas. ¿Qué imagina usted? Que hay problemas entre delincuentes, hay. Por el tipo de delitos que se dan, por el tipo de homicidio. En este trimestre, hace un mes y medio más o menos, ahí en Paso Carrasco, falleció un muchacho en un intento de rapiña en definitivo. Y hubo una conmoción, porque ese muchacho en definitiva no tendría que haber muerto. Y ahí está también la percepción de los ciudadanos ante un hecho. Se aclaró rápidamente, fueron 2 hermanos, el padre los entregó, entregaron las armas, lo mataron en una panadería o en un supermercado ahí. Entonces, hay luchas de poder, hay luchas entre bandas, hay peleas que terminan... ¿Y por qué no puede estar la policía presente ahí? Bueno, porque cuando una persona va a cometer... de disputa. Cuando uno va a cometer un homicidio, es difícil la parte de prevención, no es tan sencillo. Como las muertes intrafamiliares. Por ejemplo, homicidio es ese muchacho que estaba con un problema psiquiátrico, o sea, no va a estar ni preso, que mató a las 2 tías y a la madre. Sí. Bueno, estaba dentro de la casa, o sea, era muy difícil que algún policía pueda prever eso. Es complejo. Hay mucho tipo de homicidios que es complicado. De todas maneras, nuestro trabajo es que haya menos. Por lo cual nos decimos, bueno, esto es y no pasa nada y seguimos. Exacto. No. Nosotros somos responsables, vinimos a cambiar la realidad. Es cierto también, y es importante, y yo estoy totalmente convencido, que para los ciudadanos del país, los 2 delitos que más te impactan en la vida diaria es el hurto y la rapiña. Porque es la que en definitiva nos trastocan la vida. Y uno dice, bueno, pero no hay delito más grande que el homicidio. Bueno, pero lo que pasa es que los otros son miles. Entonces, los porcentajes que van bajando es una tendencia que nosotros cuando ingresamos al gobierno el 1 de marzo del año 20, el presidente Lacalle y el ministro Larrañaga, lo primero era frenar el crecimiento del delito, porque la escalada del crecimiento del delito era enorme. De hecho, nadie quería agarrar el fierro caliente en el Frente Amplio. Jorge lo agarró, se lo pidió el presidente, nos preparamos para tener un ministerio que tuviese como finalidad primero frenar el incremento y después empezar un descenso. Y se ha ido dando, y la tendencia es buena. Y el cambio de la policía es bueno.
y el sistema que está empleando la dirección de la policía, las jefaturas departamentales, la creación de algunas cosas, hay que ver cómo se está atacando el tema de la droga. Porque no podemos dejar de lado que la droga no es parte del problema. No, la droga es una gran parte del problema. Si ustedes ven la cantidad de droga incautada, particularmente la incautada para el mercado interno, que es la pasta base, nosotros pasamos en el año 19 de 82 kilos, 624 kilos en el año 20, y el año pasado se incautaron 1.141 kilos. Cerramos 2 laboratorios hace 10 días. Uno de metanfetaminas, cocaína rosa, que es el TUSI, que es una mezcla de metanfetaminas con el LSD, y otro laboratorio que fue en el barrio Peñarol, en poquitos días. Agarramos un agente de Venezuela con TUSI y después un colombiano con unos uruguayos con TUSI. Agarramos en los últimos 15 días 330 kilos de cocaína, 215 kilos de marihuana que venían de Paraguay, más todo eso que estoy hablando, más unos cuantos kilos de pasta base. Esa droga va a bocas. Las bocas generan otro tipo de delitos que lo podemos charlar con todos los que están mirando la televisión, sean del barrio que sean y del departamento que sean, porque no es solamente de Montevideo. Estaba hablando con un compañero de ahí de Playa Pascual, donde hay muchas bocas de pasta base, y ¿eso qué trae? Que en la boca no es solamente la venta de droga, arranca a haber otros problemas, porque el consumidor, el adicto, va a precisar mucho dinero para su consumo y su adicción. Va a robar, va a hacer un hurto, va a hacer una rapiña, va a vender más chiquito que la boca para bancar su propia adicción, va a haber prostitución, va a haber gente en la calle, va a haber violencia porque las deudas se cobran y las deudas se cobran a través de la violencia. Entonces, el atacar y duplicar la cantidad de cierre de boca de pasta base con la creación de la Brigada Departamental de Drogas en Montevideo de Canelones, que no existía, para nosotros es un paso adelante fenomenal. Con el microtráfico, la gente va a decir, bueno, pero cierran una boca y abren otra, y lo vamos a cerrar de vuelta. Pero que no es solamente un trabajo nuestro, es un trabajo de la gente que hace la denuncia, y también de la Fiscalía y del Poder Judicial. Porque en el medio de todo esto hay 2.400 personas más que están presas por delitos cometidos en este país por denuncia de ciudadanos uruguayos que hicieron la denuncia a la correspondiente comisaría, la policía trabajó con la Fiscalía y la justicia los condenó. Y en ese sistema, a su vez, hay otra cantidad mayor que los presos que están en medidas alternativas. O sea, que cometieron delitos, pero dijeron, bueno, podés tener una prisión domiciliaria, podés tener otro tipo de medidas que no sean la cárcel. Pero la policía actúa y actúa muy bien. Se han agarrado armas, personas requeridas, autos y motos robadas. La cantidad de personas solamente en el año 21 que se frenaron fue más de 1 millón de personas, al cual se le pidió el documento, más de 500.000 autos. Y eso era lo que nosotros queríamos que nos dejen continuar teniendo con la LUC. Revisar los autos, revisar lo que hay adentro de los autos, pedir el documento y que sea obligatorio, que todo lleva un documento, que en el mundo entero es obligatorio, salvo acá, en todo el mundo, cuando uno se va a cualquier país, ¿tenés cédula, no? Si me voy a Tacuarembó, nadie pregunta si tenés cédula, es lo mismo, es el mismo sistema. Nos paran y nos tenemos que identificar, y se han encontrado gente requerida, adentro drogas, armas, cosas que no pueden estar en la calle y que terminan en otro tipo de problemas. Entonces, y algunos delitos que, por supuesto, que no afectan a las grandes urbes, sino que son, por ejemplo, el tema del abigeato, que es un drama para un país agroindustrial exportador, que aparte del turismo, pero tiene una base agroindustrial exportador, que no tenía una policía especializada en seguridad rural, lo cual es un disparate. Es como no tener una policía especializada en el turismo. Cuando viene la temporada se hacen el verano azul, se pone un énfasis especial en el turista, o cuando vienen los cruceros la policía está previendo cuidarlos. Bueno, también hay que cuidar el ganado, que es plata puesta por inversores, tanto uruguayos como extranjeros, arriba del campo. O bien, cuidar las plantaciones, o cuidar los campos. Bien. Entonces, hemos tenido un aumento de homicidios, hemos tenido una disminución de la rapiña importante, una disminución del abigeato y un aumento pequeño del 3,2% de hurtos. Creemos que igual la tendencia va a continuar bajando y es un trabajo de todos los días mejorar. Permítame, González, abrir el panel para preguntas. Sí, Verónica. Sí, concretamente 2 consultas. 33% de aumento en los homicidios, no podemos hablar de una tendencia, por lo que decías tú, Victoria, los técnicos hablan de datos más asiduos para poder hablar de ello, pero sin duda ustedes tienen alguna interpretación.
Usted ha venido otras veces y ha hablado del efecto de la pandemia y ha minimizado el efecto de la pandemia sobre el tema de la seguridad. Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió? Porque la ley de urgente consideración está vigente, el combate a las drogas está vigente en los términos que ustedes han planteado, la cantidad de efectivos es la misma. ¿Cómo explica esto? Y la segunda pregunta es, ¿qué lugar se le da a la rehabilitación? Porque creo que hay un denominador común en esto de los ajustes de cuenta, es que muchos de quienes protagonizan esto pasaron por el sistema carcelario, tienen antecedentes penales y allí, bueno, hay una responsabilidad concreta del sistema. Hay un GACH de la seguridad, hoy quiero aprovechar la oportunidad, está Marta quien lo preside, este grupo. ¿Cuántas veces se ha convocado? ¿Cómo se está trabajando en eso? Son dos de las consultas que tengo para usted. Y muy bien, pero vamos a la primera, lo de la pandemia, me parece importante. Vamos a hacer una comparación porque si no, parecería que siempre estamos desfasando los años y no diciendo, en este año 22 no hay pandemia, estamos de acuerdo, podemos estar. En el año 19 tampoco había pandemia. Saquémoslo del medio, vamos a comparar sin contra sin. Bueno, 6.000 hurtos menos es un número muy importante. 36.508 hurtos hubo en el año 19, 30.444 en el año 22, sin pandemia. 8.500 rapiñas hubo en el 19, 6.463 hubo en el 22, 2.000 rapiñas, sin pandemia los 2 años. En abigeatos, 383 en el 19 contra 272. Hubo más homicidios, solamente en el año 22 contra el año 19. Por lo cual no es una cuestión de la pandemia, es una cuestión puntual de uno de los delitos. Que, por ejemplo, en la pandemia en Estados Unidos creció el homicidio. No es verdad que bajó en todos los países. Por eso, González, yo le pregunto cuál es la explicación. Bajó y subió. Bueno, hay varias explicaciones. Lo que pasa es que algunas explicaciones suenan a justificación de que los homicidios, básicamente, hay una parte de los homicidios que no son importantes y no es así, porque nuestra señal a la población es que nosotros nos hacemos cargo, hay un aumento de homicidios y hay que bajarlo. No hay que justificar los homicidios, no hay que decir esto no pasó. Ahora, y me parece importante, nosotros tenemos un trimestre de más homicidios, nosotros los últimos 2 años del frente contra los primeros 2 años nuestros, hay 163 homicidios menos. Entonces, tenemos un trimestre, estamos trabajando para que el trimestre que viene baje ese número, porque es nuestra responsabilidad. Pero ¿sobre qué base están trabajando? O sea, ¿a qué atribuyen ustedes este incremento? Esa es la pregunta concreta. 2 temas. Hay un 50% aproximadamente que es entre gente que está metida en delincuencia y que se ha matado. Vamos a ponerlo de esa manera. Después hay una cantidad importante de homicidios intrafamiliares. Y como sostenía, solamente 4 devienen de rapiñas o hurtos. O sea, de trabajador que estaba tras un mostrador y que le pusieron un arma en la cabeza. Y eso para nosotros son esos 2.000 rapiñas menos que se han dado. Ahora, ¿eso significa que los que están peleando el delito no hay que atenderlos y tienen que ser menos? ¿Pero por qué esos se incrementaron si el combate, por ejemplo, al narcotráfico ha sido para ustedes exitoso? Porque viven del narcotráfico. Pero vivían del narcotráfico también hace un año. Claro, pero hay menos, ¿eh? Le hemos agarrado droga, le hemos cerrado, lo hemos mandado preso. Sí, pero estamos hablando de los homicidios, ¿no? ¿Cuál es la explicación ¿Y cómo se ajusta para la plata? que esos ajustes de cuenta crecieran? ¿Y cómo se cobra la plata en la droga? Van en el banco, en la puerta no voy a decir un nombre, claro, Banco República. Eso está claro, no, pero con respecto al año violencia. pasado la modalidad es la misma, se cobraban de la misma forma, no cambió. Ya habíamos tenido 72 homicidios, no habíamos tenido 20. Habíamos tenido. Pero eso sería como decir que ante el exitoso operativo de incautación de drogas aumentan los homicidios a ver, en el lumpen. Yo creo que bajo ningún punto de vista voy a justificar con un solo hecho. Creo que en 3 meses no se puede analizar una causa, porque hay varias. Que además la responsabilidad nuestra es bajarlos, porque si no estaríamos haciendo lo que le criticábamos, que decía Victoria, y no lo estoy haciendo, no lo hacemos. Porque el hacerse cargo es hacerse cargo y cambiarlo, ¿no? Si no, ¿para qué estamos acá? No, nadie le está cuestionando eso, pero para hacerse cargo uno tiene que saber qué cambió, qué fue lo que pasó, ¿no? Si no fue el efecto pandemia, ¿cuáles fueron los otros efectos que incidieron sobre ese incremento? Para que el efecto pandemia funcione en lo que el Frente Amplio sostiene, que habíamos bajado los delitos porque había pandemia y después iban a aumentar, seguimos bajando. Tendría que haber subido los otros. Claro, miren, simplemente muy breve, porque me traje la impresora de casa, yo llegué ayer y no andaba muy bien, pero no importa.
Los homicidios crecieron 46% y las rapiñas 53% en los últimos 5 años. Así entregaron la seguridad del Frente Amplio, con un aumento del 53% y contra una promesa de disminución del 30%. O sea que ahí pasaron del menos 30 a 0 y después subieron 53% más. Así nos entregaron. Pero eso nadie lo cuestiona. De hecho, creo que por eso uno de los factores desencadenantes de haber perdido la elección es el tema de la seguridad. Por eso es extremadamente trascendente que las rapiñas haya bajado un 24,2 del 22,19. Seguimos bajando las rapiñas, 6,3%, que es un delito extremadamente grave. Tampoco nadie está cuestionando eso. No, tú me pedís una causa y no hay una causa. Yo le pido cuáles son las causas por las cuales ustedes están analizando este fenómeno, si es que la pandemia tuvo un lugar tan marginal en el descenso de los delitos. Pero es que la pandemia pudo haber tenido alguna razón. Yo creo que en su mayoría los delitos se continuaron dando. No a las personas, que uno puede decir, bueno, un crucerista, porque no había cruceros, pero robaban el cable de cobre en la esquina de tu casa, o robaban el repartidor en la bicicleta, o robaban el buggy. Porque en definitiva, lamentablemente, y ahí voy a tu segunda pregunta, hay gente que solamente vive de delinquir, o por su adicción, que el otro día tuvimos una interesantísima reunión que convocó el ministro Heber con Henry Cohen, con el Ministerio de Desarrollo Social y con ACE, porque acá es en la calle, y, digamos, es un círculo. Por eso el MIDES, es muy importante que esté dentro de las cárceles, que Dinali esté adentro del MIDES para trabajar el adentro y el afuera, que ACE trabaje en ese grupo, que Henry Cohen con las clínicas ECO nos ayuden y todos aquellos que nos pueden ayudar. Porque si una persona es adicta, no se rehabilita, sobre todo de la adicción, no tiene contención familiar afuera, no tiene una posibilidad de un reenganche en la sociedad, vuelve a estar en situación de calle, vuelve a estar consumiendo pasta base y esa adicción lo va a llevar a cometer un delito rápidamente. Entonces, lo terminamos volviendo a agarrar, persiguiéndolo, gastando el patrullero, la justicia gasta, fiscalía gasta, otra vez vuelve a estar preso, otra vez le vamos a seguir pagando las cárceles y la persona nunca termina por parte del Estado de mejorar. Y yo creo que hay algunas personas que son primarios absolutos, personas jóvenes, que han tenido un error, que hay que hincarle mucho el diente, ponerle mucho pienso, está trabajando mucho el INR, particularmente en algunas unidades del interior, como por ejemplo San José, en experiencias donde vaya esa persona y no esté dentro de grandes cárceles, como puede ser el CONCAR, el Penal de Libertad, cárceles importantes o grandes, sino que vaya a lugares más chicos, a ver si podemos empezar a hacer porcentajes mayores de rehabilitación. Bien. No es sencillo el camino, lleva muchos años, pero estamos comprometidos a través del Plan Dignidad que hemos arrancado y que lleva muchísimas cosas y un buen tiempo para desarrollarlo, que encantado, poder darle una oportunidad distinta a las personas privadas de libertad y no solamente un boleto en la puerta de la cárcel, porque no se cambia absolutamente nada. ¿Alguien más, Marta? Sí, yo tengo dos preguntas. Se analizó en el descenso de las rapiñas qué pasó con el número de los hurtos agravados por la sorpresa, porque muchas veces en la negociación de fiscalía se pone como hurto agravado por la sorpresa y no como rapiña. Eso va a la ampliación del observatorio y lo vamos a tener un tiempo. Ahora tenemos números un poco más brutos y después el observatorio entrega un discriminado de otros delitos. Y la otra cosa es el consumo de drogas intramuros en cárcel, ¿no? Que genera, primero, un producto más caro, con consecuencias bastante complejas a nivel familiar, porque las deudas que se generan de consumo en cárceles traen problemas importantes. ¿Y cómo se está atacando eso? Porque recientemente hubo problemas con dos funcionarios de cárceles que tenían como una industria de venta. Bueno, ¿eso cómo se está controlando? Porque creo que ahí hay un problema que se filtra bastante, porque después eso que sucede ahí, que uno dice, bueno, está ahí adentro, no pasa nada, repercute groseramente en el afuera. Sí. El otro día se agarraron a 2 operadores de la Unidad 1. Sí. Y también a un policía y un operador, si no me equivoco, con Artigas. por delitos similares. Yo creo que nosotros tenemos 33.000 policías y un altísimo porcentaje de los policías son extraordinarios servidores de la patria. Y hay un porcentaje minúsculo que hay que echarlo porque son delincuentes vestidos con el uniforme. No tienen nada que hacer adentro del Ministerio del Interior, que es el caso de esta gente. Y están presos. Así que aplaudo que estén presos.
al igual que el resto de los delincuentes. Esto tiene otra responsabilidad mayor todavía, porque le dan droga a las personas que están privadas de libertad. Hay muchas patas dentro de una cárcel de droga, ¿no? Sí, claro. La mayor que estamos trabajando con ACE es el tráfico de pastillas, que da el propio ACE. Eso con un poco de escabio ya hace una adicción en sí misma, y el ingreso por parte de familiares, por parte de amigos, por parte de proveedores, por parte de policías, operadores, es un control diario que se hace, que son muchos la cantidad de droga que se agarra en todo el país, no solamente en Montevideo. Se agarra en la cárcel de Artigas, se agarra en la cárcel de Rivera, se agarra en la cárcel de Soriano. En todas las cárceles se las ingenian, y es un problema muy grande. Nosotros estamos haciendo por primera vez un chequeo base a todas las personas privadas de libertad por ACE y sanidad policial, según la cárcel, el servicio que tenga, y el porcentaje de adicción es extremadamente alto. Bien, da un resultado. ¿Y qué se puede hacer con esas personas? Bueno, justamente estamos trabajando en los distintos dispositivos, trabajando en esta reunión de coordinación, y estamos tratando de poner dentro de las cárceles todo lo mejor que tenemos. Bien. Al Uruguay le hace falta mucha política de trabajo y tratamiento de adicciones. Sí, o sea, no solamente la cárcel, ¿no? No, Sí, está claro, claro. Fernando. Yo tengo tres preguntas que quería hacer a Santiago. Una es, porque ya basta de comparar con el frente, ¿no? Ya está. 19 ya está. Ahora hay que empezar a compararse consigo mismo. Y comparándose consigo mismo hay un deterioro. Hay un deterioro en los homicidios y hay un enlentecimiento en el combate con otros delitos. Es decir, eso me parece que ahí apuntaba un poco. ¿Qué está pasando? Pandemia, no pandemia, desagreguemos todo, porque la pandemia es un dato de la realidad y también existió todo, pero ¿van a hacer algo el Ministerio? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a seguir igual? Pregunta 1. Pregunta 2. Santiago González tiene una serie de denuncias personales. Tiene acusaciones de misoginia, de violencia privada, de abuso de funciones. Tiene denuncias por varias cosas. ¿En qué están esas causas? ¿Cómo están? Y la pregunta 3, hay mucho rumor de cambios en el gabinete. Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa son dos de los que están sonando como posibles. ¿Hay algún ruido en el Ministerio del Interior? Arranco por las 3, arranco por la segunda. Debe estar mi mamá mirando, que mañana, el domingo cumple 75 años con mi viejo. Criaron 7 hijos, buenas personas, buenos seres humanos. Lamento muchísimo tener que escucharlo y que mis hijos lo lean. Creo que es parte, hace 20 meses que están con eso, y le dan al lengue-lengue y vamos arriba. Y como hay gente que lo va a citar, siguen con lo mismo. Quien dice haber hecho una denuncia que no la hizo, que no me importa tampoco quién es, tiene un cargo, no tengo nada contra él. ¿No hay denuncias formales presentadas? De la persona que habla, no. Dice, yo estuve reunido en 26 meses, 1 hora, donde Jorge Larrañaga me mandó 5 mensajes, me llamó 2 veces, y él se enojó, con razón, porque no le digo la reunión. No era mano a mano, ¿no? Era con otros 10. Yo qué sé. Yo, Fernando, sé quién soy, sé lo que no hago. Pero no es una, son varias personas, Santiago. Hace 20 meses que son todas las veces lo mismo. Yo voy a donde sea a explicar lo que sea. Yo no puedo explicar lo que no es. Como yo te diga, te robaste un plato volador. ¿Y qué hacemos? ¿Me vas a explicar cómo robaste el plato volador? Bueno, es tan difícil como eso. Pensá cómo lo explicaría, yo tengo que explicar lo que no hice. Lo que no dije, ni siquiera hice. ¿Pero también te llamaron a un juzgado a declarar? No, bajo ningún punto. No. ¿Viste cómo me ha llamado un juzgado si hubiese ido? Bueno, si hay una denuncia, qué sé yo. Pero yo, a ver, Fernando, si hay alguien que me cita de algún lado, aún siendo inocente, tengo que presentarme. Yo, de cualquier lado, el que me llame, a donde sea, voy a ir. Pero me parece que también tiene otros intereses, cada empuje de esos, que yo lo tengo medido 3, 4 meses, vuelve. Es el mismo tema de hace 20 meses. Pregunta 2. Pregunta 3. He escuchado lo mismo que vos, no tengo absolutamente nada, ninguna novedad de ningún cambio. Es lo que yo sé. Por supuesto que no estoy en presidencia, pero la verdad, nunca he escuchado y vengo escuchando hace muchos meses, muchas también. Cada tanto hay una hora, hacen un enroque de uno con el otro. Que iba a haber una espera al referéndum para tomar después ese tipo de decisiones. Pero yo no tengo nada. Bien. ¿Y con respecto a la primera, sí, todos los días nosotros nos levantamos con los datos del día anterior. Ese día tenemos que mejorar los datos del día anterior. Entonces, todos los días hay cambios.
se hacen operativos distintos, funcionamiento distinto de la policía, piquete dentro del barrio, más presencia policial en el uno, más presencia de la republicana en otro, control para rapiña. Se hace básicamente a diario. Y es lo que hay que hacer. Y nuestra tarea es bajar el delito. Nuestra tarea es devolverle la paz a la gente. No nos comparamos con nadie, salvo que hay que mirar de dónde venimos. ¿Por qué? Porque yo me comparo con el ayer, ni siquiera con el trimestre, ni con el mes pasado. No, pues yo te preguntaba bien, porque... bueno, pero tenemos que hacer una pausa. Puede ser perdón. A la vuelta, si querés reformular preguntas, bien, y falta también Valeria, ¿sí? Se puede quedar, ¿verdad? Un ratito. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y ya venimos. Entre el olvido